Hola, hola, somos Mike y Lorena Bunster. Este es el podcast de Puertas Eternas, la revelación de Jesucristo. El capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la revelación paulatina de Jesucristo. Capítulo 1. Oye, eso me lleva a una gran pregunta. ¿Para qué queremos la revelación de Jesucristo? ¿Para qué estamos queriendo conocerlo a Él y profundizar en conocerlo a Él? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Depende. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oído. Uh-huh. Y la gente, creyendo que tiene una revelación mayor que otro, le da una sensación de poder del que sabe sobre el que no sabe, de dominio sobre el ignorante. Y está el otro que quiero conocer a Dios para ser transformado, pero conocer a Dios no tiene que ver con que lo estudie o con que yo escuche un podcast. Conocer a Dios tiene que ver con un grado de intimidad, del conocer. Y ahí sí hablamos de adoración. Claro. Que tiene que ver con Conocer. Con Con profundidad. Y conoció a intimidad. Adán. Y la palabra dice que en los últimos tiempos va a haber gente con comezón de oído. O sea, ¿Verdad? quiere escuchar para después hablar lo que nunca vivió, pero le da una sensación de un profesor que le habla a niños ignorantes y el profesor sabe, te da una sensación de que, yo soy el profesor. El conocimiento es poder, o sea, dentro Sí. del diseño del mundo, el conocimiento te da un poder. Entonces, Pero entonces hablemoslo desde la perspectiva, el mismo tema, desde el que conoce, en verdad viene Del conocer. viene de la misma, digamos, línea que estamos construyendo, que es desde la fe, que vino Sí. lo hablamos el otro día, que finalmente el que se encontró con Dios al final murió, o sea, el que se le reveló cayó como muerto, al que se le reveló Nunca más fue igual. no fue igual. Entonces creo que por ahí va, más que decir cómo construir de que, bueno, él se fue revelando, se fue dando a conocer. El punto era, él quería darse a conocer para que lo conociéramos a En través una de la adoración. transformación. o sea, yo creo que Que tiene que ver con Señor conocer de se quiere dar a transformación. conocer o se va dando a conocer de esta manera expansiva, como que van cayendo velos. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos también a un nivel de transformación superior. Él parte revelándose de una forma muy simple, muy sencilla, y a medida que Él fue quitando los velos, esa revelación te va matando y te va resucitando. Entonces, Dios se revela expansivamente, paulatinamente, para ir precisamente, es como todos nosotros en el colegio, cuando partimos, ¿verdad?, la teoría de conjunto, es lo más básico en matemáticas que le pasan a un niño, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Las manzanitas, ¿verdad? Las manzanitas, los autitos. Entonces tú dices, si yo junto dos autitos más dos Lentejitas, los autitos, porotitos. Los porotos. uno está con las semillitas contando. Pero ese principio básico es algo que de alguna manera te va a llevar después, con el paso de los años, a medida que te van quitando los velos, vas a ir manejando ecuaciones, vas a ir manejando cálculos sofisticados. Ya, ahora el mismo ejemplo al revés. ¿Qué pasa con un alumno que llegó a la media y le están pasando una materia nueva y a ese niño no le entra esa materia? ¿Cuál es, la mayoría de las veces, el diagnóstico de ese niño? Tuvo una mala base. Entonces, para que el niño entienda, por ejemplo, las matemáticas, para que entienda las fracciones, lo van a tener que retroceder Lo mandan a reforzamiento. a reforzamiento, A nivelación. a división. Entonces tampoco se trata de darle una gran revelación a alguien que no tiene base. Y hoy día hay, además, culturalmente dentro de las iglesias evangélicas, porque es donde me muevo, no puedo hablar de lo que no conozco. Quiero hacer el curso de que voy a pagar el curso de este otro. ¿Dónde está? No, es que hay un curso online de no sé quién y todo el mundo vive haciendo todos los cursos. Pero llega el minuto en que viene la vida, viene la prueba, ¿qué es lo que dicen? No le sirve de nada. No sirve. No sé qué pasa, Viene señor. alguien y Entiendo. te dice, tenéis que predicar mañana. Nosotros mismos, en la reunión, ¿cuántos años llevan con nosotros? ¿Cuánto tiempo que han escuchado las tremendas revelaciones? Y tú le dices, mañana puedes compartir algo,
no sé, es que no tengo nada. Porque la mente está en disposición a que yo quiero saber, porque en el fondo quiero tener un poder mayor en el conocimiento, pero la verdad es que a Dios no se le conoce así. Es más, la verdadera manera de aprender es cuando yo enseño. O cuando vivo un proceso O cuando una crisis. vivo un proceso que me marca. Entonces Dios es lo mismo. Hay gente que ha hecho los cursos de todos los ministerios y todavía no es capaz de administrar su vida, de poder predicar una palabra. Entonces, Bueno, yo creo que hay gente que puede predicar, pero y hay otra que ni siquiera. Claro, pero el tema es la autoridad. vimos. Y qué lindo lo que hablábamos el otro día en el podcast pasado, que decía, quiero conocer a Jesús, quiero sufrir con Él para experimentar la resurrección. Entonces, Yo creo que alguien que dice eso es que ya lo conoció. exactamente, porque aprendió Quiere que seguir conociéndolo. el conocimiento no es simplemente que alguien te dé una clase teórica. Conocimiento es el experimentar. Por eso es que el Señor y puede se incluso va... una se va- clase teórica, puede incluso cerrarte el entendimiento. Porque, Depende, no, claro, porque no Es tuviste... que claro, te ceja a un solo punto, Exacto. a un punto muy, muy específico, y por ahí el Señor se iba a revelar de otra manera, pero como estabas tan esperando esa Exactamente. dirección, no... Y es como puede Ya lo se ser- que, lo que le, unifocal. lo que le pasó al pueblo de Israel. Exactamente. Ellos se metieron a buscar a Dios en la Torá, en la Escritura, y se hicieron una imagen mental de cómo iba a ser Jesús. Cierto. Y yo creo que por causa de eso es que hoy día nosotros nos hemos motivado a poder ir inquiriendo en todas estas expresiones del Señor. Porque ellos tenían un sesgo. El sesgo era el Mesías viene así. El ¿Cómo Mesías se lo va a ser imaginaron? así. ¿Cómo lo imaginaron? Entonces lo imaginaban musculoso, grande, Salvador, guerrero. como David, de si es espada, descendiente de David. muy David, pero con esteroides. Entonces, De gimnasio. claro, Es que un David peleaban. con esteroides. Y resulta que cuando llegó el hijo de David, no era de él, y no vimos parecer en él. Lo desilusionaron. Claro, entonces no lo reconocieron porque no tenía mucho que ver con la imagen mental que se habían hecho ellos de cómo iba a ser el Mesías. Y tanto así que lo cegaron, la gente se cegó, que aún con el cumplimiento de la palabra que ellos conocían, de las profecías, veían que se estaba cumpliendo y no lo podían ver. Y es fuerte porque incluso el mismo libro de Apocalipsis es una herramienta que usa Jesús para destrabar a sus discípulos y llevarlos a un entendimiento aún más profundo de Él. Porque muchos de ellos se quedaron con la imagen del Jesús de Galilea, el Jesús de la tierra, que les predicó, que se acostaban, Juan se acostaba en el pecho de Jesús y él quedó con esa sensación o con esa imagen de Jesús. Y Jesús tiene que venir de otra forma y decirle, quiero que me conozcan ahora en la dimensión que ahora yo estoy. Ya no estoy, o sea, yo fui el hombre de Galilea y para algunos todavía soy el hombre de Galilea, pero en este momento necesito que me conozcan en la dimensión celestial para que puedan experimentar y disfrutar los beneficios de conocerme en la dimensión celestial. Es tremendo porque lo que hace la revelación es transformar tu vida, transforma tu realidad. Y por eso es que es tan importante el poder entender cómo Jesús, cómo Dios se fue paulatinamente mostrando. Y ese mostrarse los llevó al hombre, a la creación, al pueblo de Israel, a nosotros, a ir experimentando nuevos beneficios. No sé si le ha pasado a usted que de repente uno tiene una aplicación o en un teléfono y aprendiste a usar el WhatsApp o qué sé yo, las aplicaciones más, y de repente viste un video en YouTube que dice, ¿sabías que tu teléfono también puede hacer esto? Y tú, Esto no lo sabía. Esto no lo sabías, A ver. ¿verdad? Y tú te pones a experimentar y, ¡oh, verdad! Ahora hay una de los autos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para qué son estas partes de los Sí. autos? Dice. Y claro, y tú dices, y empiezas a experimentar y empiezas a usar tu teléfono para más cosas de lo que tú pensabas que lo usabas. Lo mismo es Jesús, Él se revela y Él nos va mostrando una nueva faceta de Él para que podamos experimentar más profundidad,
para que podamos experimentar más gloria y podamos ir entendiendo. Y tú dices, wow, yo no sabía que mi teléfono servía para eso. Y dices, wow, Jesús, yo no sabía que no solamente Él era el Cordero, Él también es el león, Él también es el anciano de días, Él también es... Y así muchas formas que se va manifestando para que podamos experimentar toda la riqueza inagotable que hay en Él al ir conociendo, y porque cuando tú conoces te da hambre y quieres inquirir, quieres experimentarlo. Es como lo que te decía, tú viste que alguien te dijo, el teléfono puede hacer esto, y tú quieres experimentarlo, y te metes y lo buscas, y wow, lo experimentas, y qué tremendo, y eso pasa a ser parte de tu experiencia y de la forma en que te relacionas con el teléfono, y porque aprendiste algo más. Entonces, de Jesús también, de Dios también podemos hacer eso, podemos ir viendo qué es Él, o cómo se ha ido revelando paulatinamente a la humanidad, para que podamos también experimentar y tener esa decir, Él puede ser esto también para mi vida. ¿Por qué? Porque Él ya se ha revelado de esa forma. Mira, me gusta Corintios 3, del 1 al 9. Pablo está hablando y aquí creo que está como el secreto de cómo discipulaba Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Qué lindo. Imagínate, tranquilo una cosa, ¿cómo lo supo? Pero es heavy, dice, y aquí dice algo que es importante, porque él no le hablaba cosas más espirituales, porque se daba cuenta que ellos eran niños. ¿Por qué no hablaba cosas espirituales? Porque no podían entender las cosas espirituales porque eran carnales. Pero aquí yo creo que hay una clave sumamente importante. Dice, porque aún no, dice, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Entonces creo que en la medida que uno vaya dejando la carnalidad, va a ir conociendo más a Cristo. En la medida de que uno vaya dejando acciones más carnales, más alejadas de Dios, te convierte en una persona más espiritual y empiezas a entender y a tener una revelación más espiritual de Dios que te hace de alguna manera amar más a Dios y dejar de tener conductas y prácticas que te alejan. Entonces, tiene que ver con que una persona, mientras más deja estas prácticas, más se enamora de Dios, más revelación va a tener del Cristo, porque su espíritu va a crecer, su carne va a menguar y su espíritu se va a fortalecer. Por eso después es una persona espiritual, porque trabajó sus acciones carnales en pos de aumentar su vida en el espíritu. Bueno, ahí le habla que algunos dicen que yo soy de Pablo, otros soy de Apolo, ¿verdad? Sí, y ahí tiene sentido, por ejemplo, cuando el apóstol Juan, estando en Patmos, dice, yo, Juan, estando en el Espíritu, tuvo esta revelación. La palabra revelación es que se te cayó el velo. El velo, sí, aquí dice. Se te cayó un velo, o sea, el velo es quitado. La palabra apocalipsis significa sin velo. Entonces, ¿qué se le cae el velo? De que estando en el Espíritu, alcanzando un nivel, de hecho, estaba en un momento de padecimiento muy importante por causa del Señor, y dice que estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor, y estando en ese ambiente espiritual, a él se le cae el velo, y ya no solamente lo vio a Jesús como su Salvador, entre comillas, o su Redentor, sino que lo comienza a ver como su Rey, lo comienza a ver como el juez, y van cayendo esos velos, y decir, wow, qué tremendo. No era solamente un aparatito para llamar, es un aparatito que calcula, es un aparatito que me conecta, es un aparatito que graba videos. Yo creo que todos nosotros vivimos esa transición de ser simplemente algo para comunicarte a hoy día ser algo que prácticamente lo usas para prender la luz, para apagar la luz, para abrir el portón de la casa. Todas esas cosas porque hemos ido teniendo una mayor profundidad de la revelación, ¿verdad?, de las cosas. Y
Y partir desde el principio, vámonos al comienzo, cómo Jesús se comienza a mostrar, porque una de las cosas que Dios quiere hacer es darse a conocer. Él quiere darse a conocer, porque a medida que lo vamos conociendo, lo vamos experimentando. Y esa experiencia nos va a la vez transformando a nosotros, el exponernos a Él. Entonces, la primera expresión o la primera manifestación de Cristo es como lo dice Juan. En principio, era el Verbo. ¿Y qué es lo que es el Verbo? Él comienza así, o sea, cuando comienza y se crea todas las cosas, su primera manifestación es la voz. Sea la luz. Así es él irrumpe creando como una voz. Su voz crea. Y su voz, desde su voz se crean todas las cosas. Entonces él está en el seno del Padre, ¿verdad? Y irrumpe para crear todas las cosas y aparece, primero se expresa como una voz. Por eso es que es tan lindo que Dios siempre, y no ha dejado de ser la voz. Él es la voz, Él fue la voz y no ha dejado de ser la voz. Hoy en día Él habla a tu corazón, Él habla a nuestro corazón, Él nos corrige y siempre está. La voz tal vez es una de las manifestaciones de Dios más lindas, que habla a nuestro corazón, que nos corrige, que nos consuela, que nos alienta. Su voz está constantemente, aunque fue la primera expresión de Jesús, nunca dejó de ser. Y también es algo que nos recuerda que está vivo. Cierto. Sí, porque Dios habla. Cierto. Dios todavía Alguien que habla. está vivo habla, alguien que no está vivo no habla. Entonces, ¿qué quiere decir si escuchamos su voz? Que está vivo, que tiene la capacidad de dirigirte, que tiene la capacidad de estar contigo, que ya no es como algo que sucedió, sino es algo que es y que será. Que también en Él no hay tiempo. Entonces la voz irrumpe creando todas las cosas y dice, sea la luz. ¿Cuál es la segunda forma que Jesús se expresa? Como luz. La luz. Y todavía es la luz. Es más, es tan potente que Él quiere que nosotros también seamos la luz. O sea, dijo que nosotros somos. Vosotros sois la luz del mundo. Yo ya no solamente yo soy la luz, sino que yo creo que ustedes también sean la luz. Y es tremendo porque tanto en Juan como en Génesis parte diciendo, en principio era el Verbo. Es decir, lo primero. Y eso también es una expresión o una manifestación de Jesús. Lo primero. Lo primero. Por eso que en toda la Escritura, siempre, y ha sido tal vez algo que no hemos visto con claridad, pero siempre lo primero le pertenece al Señor. Él, en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa, el principio y el fin, el alfa y el omega, el principio y el fin. En Isaías parece que también habla. Isaías 44:3, justo lo tengo aquí. Dice, 44:6. Así dice Yahvé, Rey de Israel. Yahvé, el Señor de los ejércitos que lo está redimiendo. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Elohim o no hay Dios, dice otra versión. Yo soy el Todo primero. está contenido en Él. Sí. Entonces, es tan hermoso porque Él es digno Como un entre paréntesis. de ser considerado siempre lo primero. Por eso es que vemos en la Escritura las primicias, los primeros frutos. De hecho, estamos en estos días en fiesta de Pascua. Pascua era la primicia se celebraba también la primicia de la cebada, en Pentecostés es la primicia del trigo. Entonces siempre se va manifestando como lo primero. Lo primero, se santificaban los primogénitos, porque todo tiene que ver con lo primero. Su marca, su sello. Sí, Pablo dice en Colosenses 1 que él es el primogénito de toda creación. Ese es uno de mis versículos favoritos. Porque dice, para que Él es el primero, En todo el tenga la primogénito, preeminencia. para que todo tenga la preeminencia, es decir, En todo tenga la que Él preeminencia. sea lo primero. ¿Por qué? Porque En Él todo. se manifiesta como primero. Y dice ahí en el Génesis, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan dice, en principio era el Verbo. No es en el principio, sino que es en principio. No es en un tiempo, sino que es en una persona. No está En fuera un de lugar. ¿Cuál es este principio? Jesús, Cristo. Él es, porque en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él persisten. Entonces, en principio es decir, Él es lo primero. Él es el amanecer. Él es la aurora.
Él es la estrella de la mañana. Y él está mostrándonos, yo soy lo primero. Por eso que Él es digno de adoración. Por eso que Él es digno de exaltar. Por eso que Él es digno de recibir la preeminencia, como lo leíamos recién. Cierto. ¿Verdad? Porque a Él le pertenece ese rango. Lo primero. Por eso que es tan importante que siempre lo primero en tu corazón sea Él. ¿Puedo leer el Colosenses, capítulo 1, del 15? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e Eso es muy invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y a fin de que Él tenga la preeminencia o la primacía en todas las cosas. O sea, podría seguir leyendo, pero Sí. No, a mí me gusta mucho Ahí ese dice, pues versículo. en Él fue creado todas las cosas, desde Él. O sea, por eso dice en principio, no en el principio, que es como Él fuera es de el Dios. principio, exacto. No es en el principio, porque cuando uno dice en el principio, uno lo lleva a un tiempo, a una temporalidad. Pero en el hebreo dice en principio. Eso quiere decir que no es una temporalidad, además. Sí. No es solo. No es solo una temporalidad, es una ubicación. O sea que es correcto decir que incluso el tiempo está contenido en Él. Sí. Desde el ¿Cierto? principio de la eternidad. Por eso que Él es el primero y el postrero, el alfa y el omega. Todo está contenido en Él. Eso es tremendo. Exactamente. No es algo que nosotros podamos materializar y decir, No. partió desde este tiempo y desde este tiempo podemos ver al Mesías, podemos ver al Cristo glorioso, sino que absolutamente todo lo que hoy día existe podamos ver, porque a mí me llama la atención que dice lo visible y lo invisible. O sea, incluso lo que nosotros no estamos percibiendo ahora y lo que no es tangible también. Entonces, es fuera del tiempo, fuera de lo que nosotros incluso conocemos ahora. Y es hermoso porque estaba leyendo en Apocalipsis, tenemos uno de los ejemplos más celestiales, quizás que cuando pensamos en un momento de adoración nos vamos, ¿verdad?, a los ancianos arrojando sus coronas delante de Él. Y una de las cosas que ellos declaran es justamente la dignidad de Él como el creador de todas las cosas. Y creo que quizás es algo que no hemos explorado tanto y quizás como conversábamos en algún momento, ¿verdad?, lo de CDL Kids, las historias que nos fueron enseñadas como historias de niños o enseñanzas que solo quedaron en las enseñanzas de escuela dominical, como lo del Arca de Noé o como el Dios de Creador, creo que solo le dimos una vuelta en lo que enseñábamos los 7 días de la creación o los 6 días y el día de descanso, pero acá se está hablando de la importancia, hay una importancia tremenda en reconocerlo como el creador de todas las cosas. Hay una revelación. Dice en Apocalipsis 4:11, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer ellas existen y fueron creadas. Es decir, hay una dignidad, hay un honor, hay un poder, hay una autoridad, cierta autoría, usted nos ha impartido Exacto. de eso también, Por eso porque es el Él autor. creó todas las cosas. Es el primero, desde ahí partió todo. Entonces, hay una revelación mayor en el reconocerlo como el creador y no dejarlo como una enseñanza de solo, ¿verdad?, como de escuela dominical. De si Él creó en 7 días, es wow, hey, volvamos a mirar. Y eso es súper importante porque uno tiene que entender también que bajo estos tiempos bíblicos había mucha adoración a lo creado, más que al creador. Entonces el darle la preeminencia está diciendo todo lo demás está debajo de él. Porque en ese tiempo era como, había muchos dioses que tenían que ver con lo creado, el sol, las estrellas, qué sé yo, un montón de cosas, pero al decir él fue quien creó, está diciendo yo soy Lo pone. primero y todo lo demás está debajo Lo de pone él. todo como autoridad. De hecho, la deformación o la corrupción de la humanidad viene por causa de la adoración a las cosas creadas. En Romanos lo habla acerca de eso, que Fueron entregados a la mente. cambiaron la gloria del Dios Reprobada. por cosas creadas. Y eso comienza a sumergir a la humanidad en una mente reprobada. Dice que fueron entregados a una mente reprobada
para que se perdieran y se pervirtieran. Pero cuando por eso es que es tan importante entender que la adoración es posicionar, es que más que Dios necesite que lo adoremos y necesite que le digamos cosas lindas o que Dios necesita, porque a veces miramos a Dios como que fuera un egocéntrico, ¿verdad? Que lo único que quiere es pleitesía y palabras bonitas, y no todo lo contrario, la adoración es por causa de nosotros, porque nosotros necesitamos entender quién es Él, y cuando yo entiendo quién es Él y que el centro del universo no soy yo y que lo más importante no es como yo, las cosas que tengo o las cosas que consigo, sino que cuando yo tengo esa revelación, a mí se me caen los velos, ¿verdad? Se me caen los velos de que, wow, Él es el que creó todas las cosas, y comienzo a tener como ese que me vienen y en realidad todo subsiste en Él, todo está contenido en Él, y comienzan a caer esos velos. Yo comienzo, en mi corazón, el Señor comienza a tener un lugar más preeminente. Cierto. Entonces, ya no lo considero simplemente como es mi amigo Jesús, sino que es, wow, es mucho más que mi amigo. Ya no es una revelación solo por lo que yo experimento de Él o lo que Él me está dando a mí, sino lo que Él es, quién es Él, más allá de lo que mi vida... Solo para poner el versículo de lo que estamos hablando. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23. Y ahí después dice, pues adoraban más Sí. lo creado que al creador. Y Es es el como principio de todos los males. No sé si les ha pasado a ustedes de repente que el no tener este concepto de Todas las revelado. culturas que conocemos, perdieron por esto. Qué sé yo, los incas, los aztecas, todo lo que Todos. conocemos para Sí. atrás tiene que ver con lo creado más que el creador. Y exactamente desde ahí parte toda la Corrupción. decadencia y la corrupción, exactamente. Entonces no es algo que, ay, sí, Dios es lo primero. No, es establecerlo desde que abre tus ojos, que tus primeras palabras sean para Él. Qué, O sea, qué hermoso sería eso, que pudiera ser lo primero que hablara. Que abrir los ojos y que tu espíritu te diga, hey, conéctate con Dios. Porque si Él es lo primero, cuando dice que si la primicia es santa, todo lo demás es santo. Exacto. Si abres tus ojos y lo primero que piensas es en Dios, entonces haces el ejercicio de que todo tu día va a estar centrado en Él y que no te vas a desconectar, porque es verdad, todas las culturas, ahora estamos viendo con los niños, los aztecas, los mayas, adoraban toda la creación y no al creador. Y tiene que ver con que es un principio de todos los males que vienen. O sea, el no dejar a Dios como lo primero. y algo que es súper del día de hoy. O sea, Sí, uno lo ve hoy. porque incluso Exacto. hacíamos el ejercicio de grabarnos y es como, o sea, ¿qué escuchas en tu oración? O sea, si hablamos de que Dios es lo primero, ¿cuánto tiempo gasto en Él en vez de posicionarme a mí como lo más importante dentro de una oración o la petición que tengo? O sea, y eso lo podemos extrapolar a todos, por ejemplo, tomando un poquito de algunas conversaciones que hemos tenido en nuestros tiempos de adoración. O sea, ¿para qué estoy adorando? ¿Qué quiero conseguir con...? O sea, o es el sentir eso como especial, ese clímax, ¿no es cierto?, que hablábamos de estos días, o glorificarlo a Él, o amarlo a Él. Es como... ¿Es realmente lo primero? Y para eso creo que están todas las cosas que Dios dijo que teníamos que hacer. Sí. No porque en el hacer tú hagas que Dios es lo primero, sino porque en el hacer le enseñas a tu alma que Él es lo primero. Sí. Yo he tenido experiencias muy lindas de despertar. Siempre me pasa que despierto y le digo, Señor, es como... O sea, porque uno no está pensando en lo que dice, pero viste ese lapso en que uno está durmiendo y que despierta, para mí es como... Yo siempre siento que es como el momento en que yo más siento que Dios me habla, que a veces no sé si estoy despierta, no sé si estoy durmiendo, pero he tenido otra oportunidad que el Espíritu Santo me ha despertado. Me ha dicho, despierta. Y yo así como, ¿qué? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Y despierta. Y ya sabes que ha habido, de alguna manera, muchas acciones que le enseñaron a tu alma, le enseñaron a tu espíritu. Y A reconocer su voz. fortaleciste esa relación de que Dios es lo primero. Si abres los ojos y no es lo primero, necesitas tener acciones que te revelen la A autoridad y el nosotros. principio de que Dios es lo primero para ti.
Si eso está fuerte en tu vida, creo que asegura que todas las cosas que tú hagas en el día van a haber puesto a Dios como lo primero en tu corazón. Justamente. ¿Les ha pasado a ustedes que están en algún lugar y, por ejemplo, están en un muy buen asiento y entra alguien que es de mucha importancia y tú sientes que y lo van a sentar atrás y tú dices no, siéntate aquí. Ujú. No, Como no, en el avión nosotros. Sí, una vez estábamos en un avión y nosotros nos hicieron un upgrade y estábamos en la categoría business, adelante en los asientitos buenos, esos que son como blanditos. Y en ese momento sube una mujer que admiramos mucho. Es una doctora que fue la creadora de una fundación muy importante que trabaja aquí en Chile con niños con cáncer. Y una mujer tremenda, tremenda, tremenda. Y ella la saludamos, hola, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y pasa para atrás. Y nos sentimos mal nosotros. Y nos sentimos muy mal. Fuimos a pedir si podíamos cambiar Si podemos cambiar el asiento para que ella se fuera sentada adelante. Porque era una mujer que No de nos partida. pidió ella eso, No, pero sí. fue como que su presencia fue como que yo voy Ella merece ir aquí. Sí. Nosotros, sí, está bien, gracias porque nos dieron este asiento acá en business, pero ella es una mujer que ha dado tanto por otras personas, que merece ir acá. Y fuimos a pedir que se la podían pasar a los asientos de nosotros. Y a veces cuando tenemos esta revelación, cuando el Señor se nos empieza a mostrar y comenzamos a ver que Él es digno, No es forzarlo. porque Él conquistó ese lugar y Él es digno, y cae el velo tal vez de infantilidad, ¿verdad? Cuando somos infantiles siempre creemos que Mío, nosotros somos los mío. más importantes, que yo tengo y hacemos berrinche porque lo que yo quiero no es lo más importante, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a crecer y empezamos a ubicarnos y la revelación de Cristo como lo primero, como el principio, como lo preeminente, como el primogénito, entonces cuando comienzas a darte cuenta que estás ocupando un asiento que no te pertenece, Sí. Te provoca incomodidad. un lugar, y te provoca incomodidad y tú quieres decir, ¿sabes qué? Aunque es agradable. Yo prefiero hoy día, me voy a parar, prefiero hacerme a un lado, ¿verdad? Y decir, tú siéntate aquí, yo no merezco estar aquí. Este lugar no me pertenece, es tuyo. Y yo feliz de que tú estés ahí. Es como una honra que te sale de... Exactamente, y el honrar, decir, yo prefiero que tú estés ahí, yo no me siento bien estando aquí, porque no me pertenece, no es mi lugar, es tuyo. Y eso sucede cuando el Señor se nos empieza a revelar como el primero, como el primogénito, como el principio, como el que tiene la supremacía. Entonces, por ejemplo, ofrendar ya no va a ser una carga, porque lo voy a hacer con alegría, porque Él es digno de la primicia. Y ya no voy a traer mis primicias simplemente como el primer uvita que me salió, sino que yo quiero honrarte porque tú eres digno. A mí me pasa a veces que estoy vivo en una parcela que tiene muchos árboles y a veces voy a sacar la primera naranja. Y cuando la tomo digo, Señor, tú te mereces lo primero. Tú te mereces lo primero. Y a veces apartamos, ¿verdad?, un poquito de las naranjas, las mejores, las más bonitas, y las entregamos a alguien. Decimos, yo quiero esto, no es para mí, esto es del Señor, y no las puedo disfrutar yo. Entonces, Aaroncito tiene un arbolito de, ¿cómo se llama? Un kumquat. Kumquat. Y él siempre todo... Kumquat. Kumquat, como una naranjita chiquitita así. Y él llega... siempre, en todos los años, con una pequeña cosecha de sus kumquat, porque le pertenece al Señor. Entonces yo no puedo comerme eso. Israel hacía eso, ellos cosechaban, ¿verdad? Y ellos no comían del fruto hasta que subían al templo y ponían en el templo la primera cosecha, porque entendían que Él era lo primero. Por eso que es tan importante. Hoy en día como que le hemos perdido un poquito el respeto a la preeminencia de Cristo y incluso el Evangelio, los primeros hijos. Tenían que ser redimidos porque de otra manera tenían que ser sacrificados. Y entonces era redimido, ¿por qué? Porque el Señor se guardó el derecho a tener el primer lugar. A Él le pertenece. Pero cuando yo tengo esa revelación, yo lo entrego con alegría, con gozo, con honra, decir, no, yo no merezco estar aquí, este asiento no es para mí, es mejor que tú estés aquí. Y cuando Él tiene ese primer lugar en nosotros,
nuestra vida, ya tiene una actitud diferente para con Él. Entonces, todo lo que Él te pida va a ser con alegría. Te lo voy a dar con alegría. Puede ser que sí, estoy renunciando a algo pero tú estás tomando un lugar preeminente en mi vida. Y esa es la base de la adoración. Sí. Ese es el principio, el reconocer que el Señor tiene la preeminencia en todas las cosas. Y si Él nos pide algo, con gusto lo voy a hacer. Muchos de los problemas que tenemos son por ponernos nosotros en primer lugar. Es Y yo la creo que guerra. eso es lo que revela un poco Romanos 1, cuando empieza a ver la degradación del hombre. Dice, ya que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. ¿Qué es ese honrar como a Dios? Es ponerlo primero. Y en el fondo, el no hacer eso, empiezan daños colaterales a venir después. O sea, Y ahí cuando la gente dice, no sé cómo llegué a esto. Viste Sí. que mucha gente dice que pecó, que un estado así bien denigrante, dice, no sé cómo llegué a esto. Por esto. porque no lo honraste ni le Como diste lo primero. gracias como lo primero. Mm. Entonces, la gratitud también es exacto. importante. Y después vienen eventos degradantes. Y alguno podría decir, porque ahí dice que adoraron imágenes de reptiles y qué sé yo. Como consecuencia Hoy de lo día, primero, po. hoy día mucha gente dice, ¿cómo? Porque era idolatría. ¿Cómo la gente hacía eso? Pero hoy día la idolatría se transformó en egolatría. Entonces, antes las culturas adoraban tal vez lo creado, pero hoy día el hombre se puso en el centro y en lo primero. Sigue siendo lo creado, pero solo que ahora yo me puse en el centro. Y heavy, Todo es más importante que Dios. Exacto. Y así como la degradación vino por haber quitado a Dios del primer lugar y haber La espiritualidad. la sanidad o la restauración del hombre Wow. viene por volver a ponerlo a Él. Sí. Por ir rindiendo aquellas cosas. Entonces, qué bella es la adoración, porque la adoración nos permite ir rindiendo, ir entregando esto, y es como lo que Él nos dice, dame tu corazón. ¿Qué es lo que es el centro? Eso que está ocupando el lugar importante en tu vida, en tu corazón, dámelo. Lo rindo en la adoración, te lo entrego, Señor, es tuyo. Mire, yo siempre, Señor, he creído que mi sustento está en mi esfuerzo, pero yo sé que hoy día mi provisión viene de ti. Y aunque yo trabajo, sé que tú eres el que me sostiene. Y lo vuelvo a poner a Él como el proveedor, por ejemplo. Que es una de las formas que se le revela a Dios a Abraham, ¿verdad? Ya no solamente era la voz, ya no era solamente el principio, ya no era solamente la luz, sino que a Abraham se le revela, como por ejemplo, como el Shaddai. Él viene y se le revela como el Shaddai. La palabra Shaddai lo hemos entendido como el Dios que amamanta, ¿verdad? Porque viene de la palabra Chad, que son pechos en el hebreo. Pero en realidad lo que buscaba decir, se ha traducido el Shaddai como el Todopoderoso. Pero el Shaddai, más que todopoderoso, es el todo suficiente. Una de las traducciones más fieles a esa palabra es el todo suficiente. Él es todo suficiente, así como una mamá es todo suficiente para un bebé. Entonces, un bebé, ¿qué necesita para vivir? Una mamá. Y la mamá, a través de su pecho, ¿verdad? Lo alimenta, es el calor, es el sustento, es la vida, es la hidratación, es todo suficiente. Entonces, el Shaddai, Dios se le revela a Abraham. De hecho, eso está ahí en Génesis 17, 1 al 8, y también lo habla, dice que era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham en Génesis 17, 1 y 2, dice, y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú, que heavy, porque No tú y yo. no es tú y yo, Wow. es yo y tú, ¿sí? Porque yo soy primero, porque Él es el principio, ¿verdad? Y te multiplicaré grandemente. Entonces, la palabra el Shaddai es eso, el que me nutre, el que me sustenta. Si yo no estoy conectado a Él, no puedo vivir. Entonces se manifiesta como el Shaddai. Y ya no solamente es la luz, ya no solamente es la voz, ahora es mi sustento, es mi provisión, es mi todo suficiente. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, wow, ya no solamente es mi luz, ya no solamente es la voz que me guía, es mi todo suficiente. Y
Y él tiene otra connotación. Entonces ya yo no te necesito más. Ya no necesito nada más que a ti. Y eres suficiente. Eres suficiente. Eres suficiente. Y cuando él comienza, cuando yo sé que él es todo suficiente, ya no dependo del miedo, ¿verdad?, de perder algo, porque sé que él va a ser suficiente. Hay gente que vive estresada por no perder un trabajo. Y yo no digo con esto que vamos a andar despreciando el trabajar no, pero sé que yo no dependo de un trabajo, yo dependo del Señor. Y el Señor me permite trabajar en algún lugar, el Señor me permite obtener mi sustento de alguna parte. Y cuando uno comienza a vivir por fe, vive de esa manera, vive sabiendo que el Señor es mi provisión, que todos los días Él me va a abrir un canal de provisión y voy a vivir desde su mano. Puede ser que hoy día venga del trabajo en que estoy empleado o del negocio que estoy desarrollando, pero Él es mi provisión, Él es mi todo suficiente, Él es mi Shaddai. Y es tan lindo esa manifestación de Dios. Así se le revela a Dios. Y en la medida que Él es todo suficiente, yo soy perfeccionado. Dice, camina delante de mí y sé perfecto.